Hola a todos. En esta ocasión me quiero ocupar de una sentencia de la Sala Segunda de la Cámara en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, donde se tratan tres temas muy actuales y muy interesantes. Estamos hablándolo desde el marco de un caso de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, donde también hay una aseguradora citada en garantía. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? ¿Cuáles son los temas o los tres temas más importantes resueltos por el Tribunal de Alzada? Bueno, podríamos ir en este orden. Por un lado, la interpretación de la famosa expresión de la Ley de Seguros en la medida del seguro, es decir, en la extensión de la medida del seguro como límite de la responsabilidad de la aseguradora en el seguro de responsabilidad civil. En este caso, el tribunal sigue la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y entiende de forma absolutamente razonable que cuando hablamos de la medida del seguro no nos estamos refiriendo a el tope de cobertura nominal que figura en la póliza de seguro, sino al tope actualizado de cobertura según las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación, tratándose de un seguro obligatorio como es este caso, y también establece pautas para actualizar ese tope hasta la fecha del efectivo pago, algo que es muy interesante en estas épocas de depreciación monetaria. El otro tema muy interesante que se trató en este caso es el de la tasa de intereses moratorios. En Cámara, aplicando un precedente de esa misma sala, el precedente Melegari, muy interesante, un fallo pionero en la materia, los jueces aplican como tasa para resarcir los intereses moratorios la tasa activa descubierto en cuenta corriente sin acuerdo, es decir, podríamos decir la tasa bancaria más alta, por entender que es la que en un contexto como el actual ofrece una mayor rentabilidad en el sentido de ser una tasa positiva, una tasa que esté por encima de la inflación. Esto, por supuesto, a la hora de liquidar los intereses moratorios desde la cuantificación de la deuda, por ejemplo, si esta se hizo en la sentencia, a valores actuales de la época de la sentencia, hasta el efectivo pago. En cambio, desde el momento en que se produjo el perjuicio hasta esa cuantificación, los intereses moratorios serán liquidados a una tasa pura y no una tasa bancaria. En esto se sigue la doctrina de la Suprema Corte de varios precedentes, Vera, Nidera, Paredes, Barrios, por ejemplo. Y el tercer tema, lo que sería la frutilla del postre, es el tratamiento de la cuestión de la capitalización de los intereses moratorios, tratándose, como en este caso, de una obligación de valor. Ahí tenemos el problema interpretativo que se da en muchos casos acerca de si procede aplicar el inciso B o el inciso C del artículo 770 del Código Civil y Comercial. Por mayoría, los jueces de la sala entendieron que, tratándose de una obligación de valor, no corresponde la aplicación de anatocismo, salvo en el caso del inciso C del artículo 770, que sería cuando, quedando firme la sentencia y estando en mora el pago de la obligación, ahí sí, a partir de ese momento, todos los intereses que se fueron generando se capitalizarán, pero no corresponde una capitalización anterior de los intereses moratorios,
porque el otro supuesto, el supuesto del inciso B del artículo 770, se aplicaría exclusivamente para deudas que califiquen como deudas de dinero, es decir, deudas emergentes de obligaciones de dar dinero y no deudas emergentes de obligaciones de dar un valor expresado en dinero. Es decir, en un caso estaría en el artículo 765 y en el otro en el 772. En las obligaciones de valor, la liquidación, la cuantificación, recién se va a hacer al momento en que se dicte la sentencia. Ahí se va a determinar que esa deuda, que ese valor se convierta en una suma de dinero. O para decirlo con más precisión, la cuantificación se hará en el momento en que se determine o a la época en que se determine en la sentencia, que puede ser a la misma fecha de la sentencia o, por ejemplo, a la fecha de pago. En esos casos, como se trataría de una obligación liquidada judicialmente, esta estaría incluida en el inciso C del artículo 770 y no en el inciso B. Un fallo muy interesante, de lectura muy recomendada, que trata 3 temas de absoluta actualidad en el actual contexto económico. Nos vemos en el próximo video.